Me encanta cuando algo me sorprende y me encanta cuando algo me hace reír. Me gusta cuando a través de lo que hacemos podemos generar eso. Podemos viajar a la gente por diferentes sensaciones y lugares que uno normalmente no vive en espectáculos de otros géneros. Trabajamos gratis para tener criterio. ¿Es verdad? ¿A ti no te pagan? ¿Así? Qué bueno. Yo ahorita tengo 7 empleos. Presento la Franja Deportiva de Señal Colombia en este momento. Organizo unas fiestas que se hacen cada 2 meses aquí en Bogotá que se llaman La Recontra. Trabajo con unos amigos en unos videos de humor político que se llaman El Pequeño Tirano. Doy clases de dibujo en una escuela de cine. Escribo artículos para un blog en El Tiempo y para el Publimetro. Hago crucigramas para periódicos. Hago ilustración y diseño gráfico freelance. Y por ahí me llaman a hacer otras vainas como maestro de ceremonias, así. Se llama Electric Latin Love, Genuine Machine. No lo conozco, pero solamente por la carátula lo compraría. Hace más o menos unos 15 años se dio un fenómeno que creo que la mayoría de músicos actuales coinciden. El éxito internacional de Totó la Momposina, que es una música de tambores, y salió al aire por televisión la telenovela de un famoso cantautor colombiano llamado Rafael Escalona, que creó el vallenato tradicional. Entonces esa telenovela fue protagonizada por Carlos Vives y hizo la banda sonora de la telenovela y cantó música tradicional y un poco como que puso la música tradicional, la volvió a poner como en la radio comercial. ¿Esto? ¿Alguna referencia de ese disco? No, señor. ¿Y por qué lo tiene clasificado en esta sección de americana? Hecho en Colombia por Discos Philips. Quizá entonces alguna vez lo escuché, lo tomo como rock y entonces Ah, lo pongo en la sección de rock. Se inició como este movimiento que algunos llaman nuevas músicas colombianas, en el cual creo que Andrés no está muy de acuerdo. Que claramente no son nuevas, es nuestra música, es tradicional, es lo que nosotros heredamos por cientos de años, entonces no es nueva. Está siendo reinterpretada, está siendo, digamos que está siendo ampliada de alguna manera, pero no es nueva. Hay quienes están en desacuerdo a decirle músicas fusionadas, que porque no es fusión, no es global bass, no son nuevas músicas colombianas. Entonces, simplemente por hacer la cosa sencilla, de vez en cuando nos vemos obligados a utilizar esa etiqueta, pero la cosa es mucho más profunda. Yo creo de verdad fervientemente que a Bogotá hay que cogerle el tiro, o sea, hay que tratarla con maña, porque Bogotá es una ciudad muy complicada. Yo, por ejemplo, yo no sé manejar, porque mi familia en general es iracunda. Yo también lo soy un poco con ciertas vainas, sobre todo con los carros. Yo me moría de la ira, solamente sentado de copiloto me muero de la ira. Entonces, por ejemplo, no manejo. Entonces, o taxi, o a pie, o en bus, o lo que sea, pero transporte público tranquilo. Pues Bogotá se ha convertido en un ser vivo, pues es un monstruo que tiene además un cinturón de miseria enorme, a donde llegan todos los desplazados que están ahí, uno los ve todo el tiempo, y vienen de todas partes también, además de los lugares más recónditos de Colombia, y van aposándose acá, y van llegando, entonces Bogotá es un experimento muy raro y muy caótico. Y venir al centro cada tanto es muy chévere. Ser colombiano depende. Si uno está en un aeropuerto en inmigración, significa algo muy distinto de si uno está sentado aquí en el Chorro de Quevedo. Pero ser colombiano
Pues yo creo que ser colombiano es como ser latinoamericano, es ser lo nuevo, es estar en un sitio que no ha parado de moverse, que no ha parado de reproducirse, en donde la música todavía nace nueva, donde todavía uno encuentra cosas fantásticas, ¿sí? Este sigue siendo el nuevo mundo y eso es muy chévere porque es un lugar en donde nada se está quieto, donde la magia existe, donde todavía hay secretos por descubrir y hay cosas muy interesantes y Colombia de alguna manera es eso. Presté servicio militar y por cosas de la vida quedé en una escuadra que era una escuadra de demostraciones. Me tocaba saltar de puentes con cuerdas, bajar de edificios, corriendo. Cuando salí del ejército entré a la universidad a estudiar diseño industrial. Entré al grupo de teatro de la universidad desde el primer semestre. Era un acercamiento al teatro desde el cuerpo, desde el cuerpo expresivo. Y es como una cosa que te va seduciendo sin que tú te des cuenta y te vas volviendo dependiente de eso, como un vicio. Y que no quería terminar diseño y estar en una oficina o enfrente de un computador o lo que sea y que quería explorar el cuerpo, el movimiento mezclado con toda esta onda del nuevo circo que mezcla el teatro, la danza. Y para mí era buenísimo en esa época irme a una rumba electrónica, llevar los juguetes de fuego y hacer un show que podía ser 4 o 5 salidas de 10 minutos en un periodo entre la 1 y las 3 de la mañana. Y para mí era buenísimo. Y en ese momento yo no lo sentía tan difícil. Ahora que lo veo hacia atrás veo que sí fue difícil. pero creo que también son como... Depende del momento de la vida en que tú estés y la percepción de las cosas. Macaco Batata, una leyenda de la música palenquera, influencia, murió hace un par de años y nos dejó este legado, que Lucas Silva se ha encargado de visibilizar aún más. Macaco mata el toro, aquí en Microsurcos en Estéreo. Esto es Radio Mixticius, Encuentros Sonoros Transcontinentales. Andrés y yo empezamos hace 7 años con un proyecto que se llama Desplazografías. La intención era retomar los desplazamientos por tierra, pensando un poco como ahora en la modernidad, en un segundo tomas un avión y cambias de territorio. Específicamente empecé a trabajar con comunidades que habían sufrido por el conflicto armado colombiano y empecé a hacer documental en ese tema. Y entonces para tomar como las declaraciones y las experiencias de la gente, empecé a grabar con una grabadora digital. Esa experiencia con la grabadora digital me empezó a llevar a la idea de querer hacer como programas de audio. Toda la vida venía escuchando música y mi pasión era la música y creo que me pasé muchos años tratando de identificar que quería trabajar alrededor de la música, pero no como un intérprete o compositor, sino como alguien que observa. Yo llegué a Colombia y gracias a la curiosidad y la investigación musical empecé mi proyecto como DJ. Le puse Mixticius por el latín mestizo, ¿no? Grabar programas en formato de radio para visibilizar la escena musical local. Esperamos que haya más polémica porque finalmente estas polémicas también ayudan a hacer figurar algunas de estas cosas en círculos y en planos donde normalmente no se discuten, así que sigan. Entonces se juntan estos 3 intereses y nace de ahí Radio Mixticius. Ese es uno de nuestros sueños a futuro, como tener una escuela de nuevo circo donde la gente pueda venir a formarse. Por ahora tenemos talleres, clases permanentes de aéreos, de acrobacia. Este vehículo está retrocediendo. Atención, atención, este vehículo está retrocediendo. Y es que no nos tocó la lambada. Pues eso de como, venga, me deja tomar una foto con usted, pues yo todavía mi reacción es como, ¿de verdad? Pues como, sí, dale, pues obvio, pero... Pero creo que al escucharme me doy seguridad y creo que le doy seguridad al proyecto para seguir andando con toda la confianza sin saber hacia dónde vamos, sabiendo que vamos a llegar a cumplir un sueño, que no sabemos cuál es, pero que hay ideas y que tenemos un camino
trazado. Y la cosa fluye. Yo creo que si uno se escucha, uno aprende a escucharse y a escuchar la vida, la cosa fluye. Está como este espíritu del circo, ¿no? Como que uno piensa en un circo e inmediatamente hay una cosa mágica que viene a la cabeza. El circo llegó acá hace más o menos, como esta onda del nuevo circo, hace más o menos unos 13, 15 años. Involucra la danza, involucra el teatro, las técnicas de circo en una puesta en escena que pretende contar una historia, ¿no? Un lugar donde hay infinitas posibilidades, donde tienes la opción de asombrarte por las habilidades de una persona que ha entrenado toda su vida para lograr pararse en una mano, por ejemplo, y hacer figuras. Encuentro que el nuevo circo es un lenguaje maravilloso para contar historias. Entonces, si la gente ha empezado a ver que efectivamente es un género diferente, que no tienes animales, que no es simplemente la habilidad de una persona por la habilidad misma. Y creo que la gente ha aprendido a valorar ese lenguaje. Entonces, hoy en día sí hay mucha demanda de nuevo circo aquí en nuestro país. La chicha es una bebida indígena, pues de origen indígena, que se hace con el maíz fermentado. Antes, yo no sé todavía qué tanto se practique, pero antes se hacía mascando el maíz y escupiéndolo en una totuma, lo hacía toda la comunidad. O sea, me siento muy a gusto en la televisión cultural pública, es muy chévere. Y yo estoy en un canal que no tiene mucho rating, que no se supone que vea mucha gente, que es la televisión pública cultural, que no está ligado como a lo que se conocería como el mainstream, pues, de la televisión. O sea, lo bueno de la televisión pública es que no solamente es que es independiente y que es libre, sino que además de verdad es un cohesionador. Y la idea es que siga funcionando así. La idea es que los proyectos que vengan funcionen para llamar a la gente a que participe directamente de la experiencia de la televisión, que no se quede solamente en la pantalla que le bota a uno cosas que uno se tiene que tragar, sino al contrario, que se vuelva un experimento de doble vía que es muy divertido. Es raro porque cuando uno sale en televisión, sale en televisión. Yo entra a un medio en donde la gente le dice, no, es que te echaron el ojo de RCN, es que te dijeron que no sé qué, ay, usted es de la televisión, ni siquiera es como, ay, Señal Colombia, sino la televisión. Es chévere utilizar ese poder y esa difusión para entrar en contacto con la gente, que finalmente pues yo con los puros criollos he aprendido muchísimo, he recorrido mucho el país, cosa que antes no. He entrado en contacto con historias de gente muy interesantes, con platos distintos de comida. O sea, lo que más he ganado, bueno, aparte de plata, ha sido aprendizaje, que realmente creo que es muy chévere. Antes el sello disquero era el Sugar Daddy, hoy por hoy es el tío pobre. Realmente no le está dando al artista tanto como le daba antes y entonces en esa medida tampoco juega un rol tan determinante en la música que hace. Ha abierto la posibilidad para que haya más gestores culturales, más promotores, más como roles intermedios entre la banda y el público que permitan como una mejor promoción. Muchos de los proyectos artísticos musicales trabajan solos y hay digamos como que una horizontalidad entre el artista y su público. Y hace 10, 15, 18 años mirábamos a los artistas allá arriba, era como alguien inalcanzable. Ahora con nuestro proyecto y mucho más fácil, entonces dependiendo del concepto de cada proyecto y del concepto de cada artista, pues así mismo te comunicas, trazas una línea y tienes un canal de comunicación y puedes llegar a muchísima más gente directamente. Yo siento en Colombia está muy rica la escena musical, hay mucha producción y para todos los gustos, no vista por la mayoría de los colombianos desafortunadamente, pero creo que se va en un proceso de visibilización. Sí hay grandes músicos colombianos que convocan mucho. Creo que es importante lo que se ha venido haciendo
lo que ha venido ocurriendo con los festivales al parque, rock al parque, salsa al parque, hip hop al parque, Colombia al parque, que es muy lindo porque son expresiones de todo Colombia. Ese tipo de apoyo me parece que es muy importante para la escena independiente. Yo pienso que es tan bueno el momento que estamos viviendo en la escena nacional que gracias a eso, o en gran parte, nació Radio Mixticios. Es bueno cuando esas ideas llegan en momentos donde uno tiene la posibilidad de escribirlas y no dejarlas ir, de atraparlas. Aparecen y tú piensas que son buenas ideas como para un espectáculo y pasan a ser parte como de un banco de ideas. Y luego empieza como todo un proceso de investigación. Primero es qué gente tenemos, qué artistas tenemos. Hay artistas que tienen especialidades. Listo, queremos hacer algo acrobático, pero que no sea la típica acrobacia de correr y hacer trucos y ya. Un montón de elementos que hay que empezar a ecualizar para ver hacia dónde se va a llevar el lenguaje de esta obra. Cuando el número ya está montado, pasamos el número a veces 3, 4 veces seguidas. Cuando llegamos al punto de agotamiento, paramos. Pero la idea es ampliar el espectro de resistencia para que en escena, cuando lo tienes que hacer una vez, sea muy fácil. Creo que no tengo un solo trabajo que no me guste. Sí, tengo unos que son menos satisfactorios que otros por, qué sé yo, por momentos, pero en general, no, me siento muy satisfecho con todo lo que hago. Creo, me considero un tipo bastante afortunado en ese sentido. Contamos con una televisión que convierte esos relatos del narcotráfico en telenovelas donde se convierten en héroes. Y todo el mundo al final solidarizado con el capo. Y no, que no lo maten. Y que no lo maten porque es el protagonista de la telenovela. ¿Tú qué haces viendo eso? Yo no estaba viendo eso, me impactó. Pues a mí los crucigramas me encanta sobre todo porque es el negocio de mi familia. Pero digamos, yo todavía no me creo un crucigramista. Yo simplemente trabajo como en esto que es el negocio de mi papá. Personalmente, pues hago cosas como de meditación y respiración y eso para mantenerse como presente y pues en la acrobacia y en esto pues, es importante estar presente todo el tiempo. Yo no quisiera ser un mainstream. Está inquieto usted, ma. Yo no quisiera ser un mainstream porque creo que no debería haber un main, no debería haber un principal. Debería estar como todo en esa misma órbita de accesibilidad. El bicentenario de la independencia conmemora la fundación del Estado de Opinión, el nacimiento del país que los criollos de bien construyeron para liberarse del yugo español y así poder ir a las fincas. ¡No! Hoy conmemoramos la gesta emancipadora, progresista, proletaria y antiimperialista de los valientes patriotas que se rebelaron contra la tiranía burco-narco-para-oligo-palmifacho-milico-reaccionaria de la corona chapetona. Colombia está muy polarizado. Sí, pues si una persona está en contra de la seguridad o del fuero militar o de ese tipo de políticas, entonces, ¡ay, mamerto, comunista, terrorista! Bueno, y si alguien está de acuerdo con las políticas, entonces se les dice, ¡ay, facho, paramilitar! Sí, entonces esa división mató el debate político en Colombia. El Pequeño Tirano es una serie animada sobre dos hermanos gemelos. Uno que es de extrema derecha y otro es de extrema izquierda. Una serie que se burla sobre todo de la polarización y a partir de esa burla, de la corrupción, de la negligencia, de la incompetencia, de todas esas virtudes hermosas de los políticos en Colombia, en Latinoamérica, de hecho. Nosotros nos reunimos y empezamos a hablar y a buscarle un enfoque al tema. Y los que no están tan en boga los vamos metiendo de a poquitos. Y sobre eso se hace un storyboard y ahí queda. Pues la mayoría de las voces las grabo yo, las voces de los protagonistas las graba Rocha y ahí vamos armando el capítulo. Somos independientes, que no le rebajamos nada a nadie.
La incompetencia de la izquierda y la incompetencia de la derecha y la corrupción de ambos está ahí retratada. Igual las mías son más que todo antipolíticas, pero las de todos sí están muy tendientes hacia la zurda. ¿Allí? Tradicionalmente, Colombia ha figurado en toda la región, en toda América Latina, como pionera en la radio. Tiene una de las radios más antiguas. Y durante casi 70 años crecimos con la idea de que la radio colombiana era la mejor. Pero yo venía como con los últimos 20 años escuchando música y dándome cuenta que no era tan buena porque se había estandarizado. Todas las emisoras estaban ofreciendo lo mismo y cada vez los fenómenos paralelos comerciales estaban afectando la programación musical. Así que estábamos escuchando lo mismo en cada lugar. En Colombia y en el mundo, aquí la radio depende de grupos económicos, no depende de expresiones culturales. El conflicto, las épocas de crisis que llevamos viviendo en Colombia durante tantos años han hecho que la música y las expresiones culturales se enriquezcan mucho a partir de ese discurso y de esas dificultades. Y eso no se encuentra en la radio colombiana. Diferente, la formalidad de la radio comercial pues ya tiene una manera de hacerse, tiene una estructura. Y aunque nosotros tomamos muchas herramientas del formato de radio, de la radio como tal, estamos apuntando a hacer una radio mucho más espontánea, mucho más fresca, más tranquila. Cada persona hace su prime time, o sea, tú decides a qué horas escuchas soul y a qué horas escuchas música tropical, eso es como tú lo creas. Y creo que eso es importante de que no haya un mainstream, que tú puedas escoger de varios medios y de varias cosas que todas estén ahí asequibles, que es tu mainstream. En la época en que yo tomé esta decisión, a mí me faltaba un año para graduarme de diseñador industrial. Yo tenía muy claro el impulso de lo que quería hacer y no me importaba, pues en realidad, el dinero o lo que fuera. Era un impulso interno que solo haciendo lo que quería hacer, eso se iba a calmar y que de otra forma yo no iba a ser feliz. Y claro, llega un momento en donde tienes que enfrentarte a tus padres y decirles, bueno, quiero hacer esto, quiero probar esto. Y hay un montón de carga social que ataca eso, ¿no? Que te llena de inseguridad, que te llena de miedos. Y tú sientes un compromiso con tus padres que te han pagado la universidad o lo que sea y no quieres decepcionarlos. Claro, hay muchos momentos donde tú estás sin plata, tienes que trabajar súper duro, tú la dudas y dices, ¿será que tomé la decisión que era? ¿Me devuelvo? ¿Termino la carrera? Pero siempre hay algo adentro que te hace seguir, una fe terca a seguir haciendo lo que haces. Te echamos de menos, esperamos que vengas la próxima vez. Esto es Bogotá de noche. Te la perdiste, lo siento. La creatividad no solamente es la expresión más clara de la libertad humana, sino que además es una cualidad evolutiva y que puede que nosotros no nos demos cuenta, pero nosotros pues tenemos una creatividad que está todo el tiempo funcionando, pero en realidad es una cosa que uno podría explotar más y no lo hace. Pero la creatividad ante todo es libre. Y a lo largo de mi vida siempre he estado muy interesado por lo que pasa en la política, pero por otro lado me intriga que la política funciona como una cosa de la libido, casi como un enamoramiento. La gente realmente no piensa en la mitad de las cosas que dice, seguramente yo tampoco. Seguramente las decisiones que yo he tomado y las convicciones que tengo también obedecen a un retrato que yo quisiera tener de mí mismo y eso le pasa a todo el mundo. Y aquí en Latinoamérica uno se enamora de los políticos. Yo vivo aborrecido con todos los políticos, todos por igual. Pero pues eso también es como el nicho que yo elegí para mí. Obviamente eso nunca funcionó, pero alguien dijo, ay, pues prohíbanles el fútbol. Y pues no, porque si uno les prohíbe el fútbol, pues se hacen barras bravas de un golfista, o de un torero, o de un toro, o de cualquier cosa. De hecho, aquí se toma la política como una barra brava. Entonces salen a arengar sin tener ni idea de qué es lo que están diciendo, salen a criticar sin tener ni idea de lo que están criticando. Y este país se va volviendo barras bravas. Y todo el mundo se vuelve un talibán de su propia causa y eso es un problema grandísimo. A la gente le interesa más estar en el poder que usar el poder para algo. A mí eso es algo que todos los días cuando me despierto me pregunto, ¿qué puedo hacer? Y creo que crear un medio de comunicación, como decía Andrés, que sea contundente, que se escuche, nos va a permitir también poner sobre la mesa estos temas y hablar abiertamente de este tipo de cosas.
Y creo que también cuando uno le apuesta a la vida ciegamente, la vida después te dice como bien, le apostaste, ahora te ayudo con esto.